venden en la Contóncava, en el centro de, por donde está Austin y toda esa área. Y ellos, los tóncavas, conseguían las armas con los franceses. Ya, me estoy extendiendo mucho. Pero la cuestión es de que de ellos, los enemigos número uno eran los comanches. Y los comanches vienen atrás de ellos. Entonces, esa depredación Apaches eran seguidos por los comanches, que eran sus enemigos. Sí. Entonces ahí no están en el seno mexicano en ese momento, pero sí van a ser un problemón hasta la intervención americana, que es cuando los avientan fuera. Ese es, para entender, el problema serio era la población local, la de Nuevo León. Inclusive el indígena en 1686 va a dar un indígena, y comienza todo el relajo porque colonizaron. El Sandén, no el Sandén, es La Salle, había puesto la colonia San Luis en la costa central de Texas, en Matagorda. Y ahí en la costa central va a dar un indígena aquí de San Juan. Ahí por esta caderita está la estancia de San Juan, del pueblo de San Juan. Va a dar un indígena de los Pajaritos, hasta allá, y viene vestido de indio, de francés, con casaca y con todo gorro. Ese documento está en el AGN, en el archivo de indios. Y menciona que causa de él es que el gobernador avisa a la corona, y de ahí se arma todo el alboroto de que había que colonizar la área. Ese es un punto clave dentro de la historia. Estamos hablando de los intereses geopolíticos, los intereses de las autoridades virreinales. Integrar intereses, y esto permitió que se les prometiera ya directamente Escandón, les prometieran grandes territorios para ganadería intensiva, que ellos fueran la justicia mayor del rey en cada población que le dieran. A los pobladores les prometieron una serie de terrenos para que pudieran hacer tanto ganadería como agricultura. En fin, se empezó a hacer toda una serie de impulso, se dio a conocer lo que quería José de Escandón hacer para la colonización de la Nueva Santander. Y así, con estas promesas, se movilizaron una serie de empresarios, gente de milicia, posibles colonizadores en pobreza para irse al final. ¿Le damos otra? Una de las cosas que mencionaba José de Escandón en su proyecto era que, aparte de que había muchos soldados y jornaleros en pobreza que requerían de que se les dieran tierras, mencionaba su gran capacidad de guerra, su gran capacidad militar. Dice, eran buenos soldados que tan pronto eran llamados a las armas cuando había amenazas, acudían y lo hacían muy bien. Y quizá la parte más importante vendría de Nuevo León, pero también de Charcas. En la población de Guadalcázar había interesados, y también en la Sierra Gorda, en la Huasteca, había gente interesada que podía ser parte de la colonización. Había necesidad de recibir tierras, y se les daba nuevas promesas de tierra. A muchos se les podría ayudar, se les llamaba coste de traslado, y se les brindaban muchas posibilidades para hacerlo. Las responsabilidades, las exigencias para que recibieran tierras era que tuvieran armas, arcabuces, machetes, pistolas, en fin, y instrumentos de labranza también, pero principalmente que tuvieran ganado, que tuvieran caballos, en fin, que permitieran
que una vez que se trasladaran, recibieran la tierra, tuvieran posibilidades de defenderla. Pero también se les decía que iban a una zona de guerra y que tan pronto se les llamara a las armas contra los indígenas principalmente, deberían acudir. Esto era las milicias que posteriormente serían los rancheros y en Texas serían los ranchers. ¿Le pasamos al otro? A los capitanes se les ofrecía, aparte de una gran cantidad de tierras, se les ofrecía un salario de 500 a 800 pesos al año. A los sargentos se les ofrecían 250 pesos al año y a los soldados 225. Todos permitieron que en un momento determinado la colonización de la Nueva Santander se hiciera con promesas que fueron el resultado de una gran negociación de intereses. Entre 1748 y 1764 se trasladaron 1.331 familias civiles y 144 familias de militares, con un número aproximado de 6.350 personas, y se fundaron 24 nuevas villas con un costo general de 800,000 pesos entre pagos anuales a sacerdotes y soldados. Una de las conclusiones que nos permiten comprender qué pasó después, inclusive qué pasó entre la confrontación entre autoridades virreinales y autoridades de la provincia, principalmente José de Escandón, entre la iglesia y José de Escandón, entre las autoridades de las nuevas villas y José de Escandón, que era el comandante general, que recibiría todas las grandes prerrogativas de ser una especie de justicia mayor a nivel de la provincia, así como los capitanes recibían lo de ser la justicia mayor en las villas donde estaban. Pues eso es lo que quería decir. Fue una gran conjunción de intereses que permitieron que en menos de 6 años se poblara un territorio que había estado despoblado. ¿Es cuánto? ¿Alguien quiere uso la palabra a las soluciones de Gracias. Una pregunta. La gente que trajeron de España, ¿de qué regiones de España a poblar? En la parte del seno mexicano, ¿de qué regiones eran? ¿O solo eran de España o eran de otras partes del imperio? Tengo entendido que de los pocos que venían directamente de España era José Escandón, pero todos venían del Valle del Pilón, Allende, Montemorelos, General Terán, ¿cómo? Galeana. Lampazos tuvo una fuerte importancia, la verdad. Cerralbo casi quedó despoblado. Blas de la Garza Falcón había llegado como capitán, como justicia mayor a Lampazos, y se había casado en segundas nupcias con la hija, ahorita no recuerdo con la hija del que era el alcalde. Justicia mayor, sí. Y juntos se llevó a su familia, a la familia del señor y a sobrinos, y fueron a poblar Camargo. O sea, hay realmente pocos de origen realmente peninsular. Se puede decir que la colonización de la Nueva Santander fue exclusivamente con criollos, indígenas y castas, le llamaban en aquella época, de los puntos circunvecinos del nuevo Reino de León. Para entender ese punto, debemos de acordarnos que aquí en la Nueva España ya habían pasado 200 años. ¿Sí? Si no entendemos ese punto, pues no sabemos quién les llegó. Ya tenían 200 años Monterrey, 1590 y tanto. La Nueva Vizcaya, 1563. Zacatecas, 1546. Entonces ya teníamos aquí 200 años
de gente que efectivamente era peninsular. Pero toda la colonización prácticamente de lo que es el Nuevo Santander fue de gente que ya estaba en la zona del Nuevo Reino de León. Los de Cerralbo son los que fundaron los Campos Blas Legardo, que venían de Cerralbo a la villa de Camargo. Y los de Reynosa vinieron del valle, en el Pilón, de la Caderita. Son grupos diferentes. Gente de Camargo, si se refiere a los áreas diferentes que habían llegado a 200 años, 150 años atrás al Reino de León y vinieron y encontré un López, de López de Caen, en las actas antiguas de la iglesia de Camargo, que están allá en Austin. Martín sacó copias y se le dio a Reinaldo y aparecen López como mis antepasados López nomás, pero aparecen también López de Caen, que venían obviamente de esos López de Caen, llegaron de Jaén, España, que es donde está la capital de los sefaraditas, los sefarditas. Por eso todo se habla de que todo lo que los que trajo Luis de Rogelio de la Cueva del Reino de León eran de origen judío. Sí. Sí, ¿cuál era el atractivo que tenían esos colonos al venirse o a acercarse al seno de Sí. En el diagnóstico que hace Luis Carlos, José Escandón, se habla de que había una gran cantidad de soldados que no tenían tierra, pero también había ya, como ya tenían mucho tiempo de estar la familia reproduciéndose, había muchos, los hijos habían heredado la tierra que habían recibido de sus padres, pero otros ya no alcanzaban. Había muchas nuevas familias que habían quedado de ser meros peones de sus padres o de sus hermanos, en fin, ¿no? Esto hacía muy atractivo para mucha gente decirle, van a recibir una cantidad importante de tierras si es de agricultura o si es para ganadería. Lo único que se exigía era pues disposición de permanencia durante creo que 20 años mínimo de estar ahí en esas tierras, contar con todas las armas o la mayoría de ellas. Se creaba una condición muy importante, pero a los inversionistas, aquellos que capitanes, a los que podrían, se les iban a ofrecer dinero en efectivo, 500, 800 pesos anuales a los capitanes reales, a los sargentos 250 y 225 a los soldados. O sea que los 144 familias de militares eran ya gente que llegaba con dinero, ¿no? Ahora, ¿de dónde venía este dinero? Pues directamente de las arcas virreinales, recaudadas en zonas como Zacatecas, Mazapil y de las zonas mineras, ¿no? Principalmente. Te comento algo. Bueno, sobre los indígenas. De la población, no, es una población obispana, la que está presente en Nuevo León y en Coahuila, que incluye ahí la tercera etnia, que es la negra, la afroamericana, ¿verdad? Que había llegado, que sobre todo en el sur de Nuevo León había mucho. Pero de los indígenas, de lo que estás mencionando ahí, de los apaches, pues no es exactamente así. Lo que sucede es de que el nuevo Reino de León, teníamos desde Carvajal de la Cueva, desde que estaba Nuño Guzmán, que empieza el saqueo de indígenas para llevarlos al Caribe, viene esta idea al nuevo Reino de León, y sobre todo el siglo XVII, los 1600, tenemos un conflicto muy grande, que son dos tipos de sistema que se implantan. Uno es la esclavitud, que llevas a los indígenas porque son belicosos en contra de los pobladores, los llevas y los vendes a las minas. Entonces se vendían por 10 años, 12 años, y eso crea un conflicto tremendo de pleitos entre ellos. El otro fue la formación, lo que fue la encomienda, lo que hacía Cortés allá en Oaxaca, en la parte sur, pero la quisieron trasplantar hacia el nuevo Reino de León. Ya cuando la habían abolido y todo, van y la implantan con cazadores y recolectores. Entonces es un área muy violenta, y lo que está sucediendo es de que la mayoría de la población indígena viene a dar hacia el seno mexicano, hacia la costa, lo que es ahora Tamaulipas, a esconderse.
Uno de los grupos principales de aquí de Reynosa pues son los narices y los nazas, que son de Nuevo León, y vienen a esconderse precisamente ahí donde está Reynosa Díaz, o sea, donde implanta la misión. La cuestión de los apaches y comanches es una historia que poco le entienden en Nuevo León y se entiende qué fue el suceso. Los apaches es un grupo tabascano que viene en el 1400 a la parte central de Estados Unidos. Están ahí en Canadá y vienen a dar. Ya se introduce el caballo allá por El Paso y se empiezan a montar en el caballo. Y al principio del siglo XVIII, del 1700, ya andan arriba de él y se vuelven nómadas, porque andan para arriba y para abajo. Y muy diestros. Y los comanches esos son yutonaguas, son de la parte de la gran cuenca, de donde salen los aztecas y los tepehuanes y toda la indiada que va por el altiplano hacia el sur. Bueno, lo que sucede que cuando se coloniza las villas del río Bravo, no están presentes, ni inclusive en Laredo. En Laredo simplemente los mencionan, que existen. Sí están viviendo en San Antonio, pero no en el Nuevo Santander, ni en el Seno Mexicano, sino que en ese momento, la fecha exacta es 1764-65, que las reformas borbónicas les quitan el apoyo, les habían dado un apoyo de hacerles unas misiones, que nunca las utilizan. Pues una de ellas era la misión de San Saba, y luego les hacen las misiones del Cañón, en el río Nueces. Cuando les quitan el apoyo, ellos se vienen a la desembocadura del río Nueces y empiezan lo que es un periplo anual, que venían y saqueaban todas las villas de nosotros, y se regresaban al río Nueces, donde dejaban las familias, y de ahí todo lo que se caballos y todo lo que se había robado van por allá, dominaba en la década de los 40 de 1700, junto con las órdenes religiosas, demasiado. La Casa Borbón, muy inspirada en ideas que serían llamadas de la Ilustración, hablaba de una separación entre el interés espiritual y el interés económico. Desde ahí estaba la confrontación que Juárez haría el favor de dividirla de manera más estricta. Al llegar Francisco de Güemes y Orcasitas tuvo que tener una gran disposición de empezar a negociar o renegociar las formas en que se influían, digamos, el poder político. Y una de las cuestiones más importantes era reducir el contrabando, reducir aquellas actividades que no le redituaban dinero al gobierno virreinal. En ese momento, y también quizá por la ausencia de productos que había ocasionado la guerra con Inglaterra, también se reflejaba una seria crisis de alimentos. El descenso de las exportaciones mineras también traía un descenso en la capacidad de compra de las poblaciones que lo hacían. ¿Le damos al otro? El mapa en aquella época se ve claramente que el Seno Mexicano formaba parte del nuevo Reino de León, y había jurisdicciones si mal no recuerdo, de Charcas, de Coahuila, había de Nueva Vizcaya, estaban ligeramente rodeado el Seno Mexicano por una serie de jurisdicciones que tenían una serie de problemas con el Seno Mexicano. Se había convertido de ser un lugar donde janambres, rayados y una serie de tribus seguían siendo hostiles a la presencia española,
pero también eran muy proclives a aceptar, pues eran indígenas esclavizados de otras partes que huían hacia el seno mexicano. Y de Nuevo León y de otras partes, los indígenas que habían estado esclavizados huían y encontraban refugio en el seno mexicano. Pero a partir de 1733, en donde en las colonias inglesas e inglesas de Estados Unidos, lo que se llama ahora, se habían expulsado a todas las poblaciones indígenas. Había una política de expulsión de todas las naciones indígenas y las habían recorrido hacia territorios que no tenían dueño, que no estaban poblados, pero que pertenecían a la Nueva España. Los franceses, que tenían una excelente relación con las naciones indígenas, también permitían el libre paso por sus espacios en la Luisiana, y que no era gran parte de la Luisiana francesa recorría las riberas del río Mississippi, y ese buen trato de los franceses con las indígenas permitían seguirse en oleadas cada vez más fuertes, cada vez mejor organizadas, de las indígenas que venían de los Grandes Lagos, de Canadá y se llamaban apaches, comanches, lipanes y una serie de tribus kiowas que empezaban ya a hacerse sentir en este lado de la Nueva España. El seno mexicano había ya empezado a sentir los embates de estas tribus, que ya no eran las tribus hostiles, sí, pero menos organizadas, menos agresivas, y estos tenían los nuevos invasores tenían una nueva característica: estaban armados, no con flechas nada más, sino ya con rifles. Los franceses en mucho tenían una excelente relación, inclusive los ingleses, no únicamente era de whisky, era también dar armas y, algo más importante, caballos. Y se reflejaba en este sentido de que empezaban a atacar. Entonces había que crear condiciones para que toda esta gama de intereses del nuevo Reino de León, en fin, permitieran construir una mejor línea defensiva hacia el norte, pero también ocupar una tierra que estaba vacía. Todo este conjunto de intereses se reflejaba también en el deseo de los mineros que, a través de la ruta de la Plata, subía a través de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Durango y hasta llegar a Parras, ahora de la Fuente, a Parral, Chihuahua. Se había construido toda una serie de exploraciones mineras que tenían que sacar, y no recorrer hasta Veracruz, sino sacar el mineral hacia el Golfo de México. Ya antes, Luis Carvajal y de la Cueva había recibido la encomienda de buscar una ruta que contactara Mazapil, uno de los últimos puntos de la Nueva Vizcaya, no de la Nueva Galicia, de la Nueva Vizcaya, Mazapil, que ahora es Zacatecas, con el río Pánuco, con Tampico. Ya tenían esa idea. Inclusive se hablaba de que había puertos naturales en el seno mexicano, como el que significaba la hora ría, o esa entrada del mar por el río Sotolamarina. O sea, se hablaba de que había posibilidades de darle una mayor importancia a la exploración de minerales. ¿Le damos el otro? Entre estos intereses estaba también la idea de que la Iglesia no debería tener tanta fuerza como la tenía, y en cualquier proyecto de colonización, principalmente el más importante que se dio en 1740, 42, 46, fue el de la colonización de Nueva Santander.
la iglesia tuvo una importancia normal. La idea era que se le diera al Colegio de Propaganda Fide de Zacatecas la posibilidad de continuar la evangelización que se había suspendido en el seno mexicano y que llegaba quizá en la parte sur hasta, digamos, Jaumave, 2 o 3 pueblos. Tula ya había una ahí en Jamuave, en Tula y en otro. ¿Cuál era? Miquihuana, Bustamante. Miquihuana se funda mucho tiempo después, pero en esos 2 pueblos cuando menos ya había habido una evangelización por un fray Molinedo. ¿A Antonio? Martín de Molinedo. Ya había entrado ahí y la idea es expandir la evangelización hacia el sur. Este interés, el de interés defensivo, digamos, el de interés de los mineros, el interés de geopolítico, se estaban confrontando para permitir darle una nueva posibilidad a los sacerdotes. Había un exceso de sacerdotes que había que incorporar en nuevas parroquias y pagándoles sus jornales y permitiéndoles permitiendo a la iglesia el cobro de los diezmos. Había un cobrador, o sea, la idea era abrir que en estas nuevas tierras se pudieran colocar los nuevos sacerdotes. ¿Le damos el otro? Junto con este interés también, el interés defensivo, se estaba, lo que ya mencionamos, lo de los hacer que los intereses de los pobladores del nuevo Reino de León llevaran cuando menos hacia el Río Grande, el Río Bravo, llevaran ese sistema defensivo. En esta nueva concepción se hablaba de que la colonización no podría seguir con la vieja estrategia que los españoles habían heredado del Imperio Romano de construir presidios y a partir de allí alrededor establecer los nuevos colonizadores, sino establecer una política diferente en donde las autoridades se mencionaran, se dieran directamente con quienes organizaran o llevaran a cabo la nueva colonización. El virrey Francisco de Borja y Orcasitas llega a la Nueva España y empieza inmediatamente a detectar las posibilidades de negocios para él, pero también logra integrar un grupo que estaba fundamentalmente integrado por gente de Santander, de los Países Vascos, de Galicia, que llamaban los montañeses. Y él era un buen ejemplo de montañés, que en ese tiempo el defensor de Cartagena, que había derrotado a los ingleses en Colombia, el que había derrotado en otras, eran casi todos de esa parte del norte de España, eran vascos. Y llega a la Nueva España y crea su propio grupo de montañeses y empieza a dar preferencias, pero también a lograr importantes ventajas, sobre todo en los intereses mineros. Una parte, el mineral de Bañuelos, si mal no recuerdo, en Jalisco, queda en manos directamente del poder virreinal y de Güemes de Orcasitas. Por favor. Este es lo que hablamos de qué era la Nueva Santander. Y con siempre se habla del nuevo Reino de León, la jurisdicción de Charcas, había uno de Guadalcázar y había otros que rodeaban esta zona aparentemente bastante deshabitada en las orillas del río Bravo. ¿Le damos al otro?
Este grupo de interés de los montañeses encontró en José de Escandón y Helguera uno de los máximos pilares, y fue también el que fue uno de los 3 proyectos de colonización. Había uno que era Ladrón de Guevara y había otro que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eran 3. El mejor para un montañés fue el proyecto de otro montañés y se aceptó que fuera él. Pero junto con la negociación con la iglesia, con los comerciantes, con los mineros, en fin, se tenía que hacer una negociación más importante a nivel del nuevo Reino de León. Ahí había gente muy preparada militarmente que podría realizar la colonización, que podía dirigir la colonización. También había ya adelantados rancheros con grandes propiedades de terreno en estas partes a un lado del río Bravo, que requerían de mano de obra, de que facilitaban la posibilidad de traer nuevos colonizadores. Había capitanes de mucho tiempo como Miguel de la Garza, era Elizondo, de la Garza Elizondo. Eran dos capitanes, el fundador de Camargo y ¿cuál? Blas de la Garza Falcón y su hermano Miguel de la Garza Falcón eran capitanes importantes que dirigían gente. Blas de la Garza Falcón estaba en Lampazos y creo que Río Verde, Coahuila, estaba Miguel de la Garza Falcón. Sí, estos 2 tenían mando de tropa, tenían experiencia de lucha contra los indígenas, tenían capacidades Dalton, otro poeta comunista, ¿no? A esos. Y luego viene una poesía a los españoles, una poesía a los indígenas, una poesía a las raíces olvidadas, los indígenas. Causas e intereses que hicieron posible la colonización de la Nueva Santander. La metodología que estoy intentando formar es darle partir de una concepción muy general a nivel del Imperio Español y la confrontación entre otros imperios. Si quieres, le damos a la otra. Tratando de ver que en el momento de la colonización, 1748 o antes, el Imperio Español se encontraba en una situación bastante difícil, que había empezado en 1700 con la muerte de Carlos III, sin descendencia. El gran Imperio Español, que desde el siglo XVI había empezado a crecer de forma impresionante, que todo el siglo XVII, 1600, se había consolidado como su siglo de oro, el siglo de oro español, llegaba a 1700 con un gran problema sucesorio. Carlos III había muerto sin dejar descendencia. Carlos III de la dinastía de Habsburgo había quedado sin descendencia y en su testamento había nombrado a Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón, francesa, como su heredero. Esta unión de dos dinastías, la francesa y la española en una sola, casi de manera inmediata ocasionó la confrontación con todas las potencias europeas. Una confrontación sanguinaria que duró desde
1701 a 1713. Perdón. Sí. Esto hizo que en 1713 se firmara el Tratado de Utrecht, creo que es Bélgica, y ahí se le dieron una gran cantidad de prebendas a todas las potencias europeas, tratando de mantener el equilibrio que se había roto con la fusión, digamos, con la unión de dos casas imperiales. Esto hizo que potencias como Portugal, como Inglaterra sobre todo, como Francia, en otras cosas también recibieran. Francia recibió de esta situación, recibió bastantes prerrogativas, pero principalmente el siglo XVIII, 1700, permitió un rápido desarrollo comercial de Inglaterra gracias a su flota naval, que con pequeñas colonias en el norte de América estaba tratando de mejorar su imperio, pero también ocasionó a partir del 1713 una confrontación comercial que hizo que, según se ha dicho, en 1713 ya se habían capturado o destruido 186 barcos ingleses que se dedicaban al comercio ilegal o al contrabando. Y uno de estas confrontaciones impulsó una nueva guerra, la guerra entre España e Inglaterra, que ocasionó que, por ejemplo, se tomara el puerto, por la flota inglesa, se tomara un puerto de Portobelo en Panamá, y después se intentaran tomar otras colonias españolas como Buenos Aires. Quizá la máxima el intento de tomar por parte de Inglaterra fue Cartagena de Indias, ahora en la actual Colombia, Cartagena. Aquí se dieron cuenta, en esta guerra entre Inglaterra y España, se dieron cuenta que España requería una revitalización, que había que encontrar a los capitanes que aún conservaban aquella presencia de conquistadores y que tuvieran, entre otras características, ser buenos administradores, ser buenos militares y sobre todo tener una gran visión de futuro para consolidar el Imperio Español. En esas condiciones llega al Virreinato de la Nueva España Francisco de Güemes y Orcasitas. Este personaje, que nació en Reynosa, allá en Santander, era el capitán general de Cuba y había sido uno de los baluartes importantes en la guerra contra Francia. Era un tipo que sabía de milicia, un gran militar, era un tipo que sabía de administración, era un gran administrador, pero sobre todo sabía hacer uso del dinero, tanto público como el privado, el suyo. Tenía esas dos características, Güemes de Orcasitas. Era, por un lado, un buen administrador y por otro lado, un inversionista importante. Se dice que era, después de que dejó el Virreinato de la Nueva España, uno de los hombres más ricos de España. Francisco de Güemes y Orcasitas. Una de las características que le impuso la Casa de Borbón al Imperio Español, que iba en declive, fue que había que mejorar también la administración pública. Y esto hizo que llegara Güemes y Orcasitas a la Nueva España y se topara con una gran crisis. La guerra contra Inglaterra había impedido la llegada de materiales estratégicos para la exploración de minas, como el mercurio. Esto había
ha hecho caer la producción minera de México, una de las principales potencias mineras del mundo, y dificultado la situación de la Nueva España en su relación comercial con España. ¿Le ponemos la otra? Claro. Aquí esta guerra contra Inglaterra termina casi en el momento en que Güemes y Horcasitas llega a la Nueva España como virrey. Estamos hablando de que llega en 1942, 1745, el 13 de noviembre de 1745, llega sobre todo por la influencia que un personaje llamado el Marqués de Ensenada, que es nombrado secretario de Guerra, Marina y de Asuntos Públicos por el rey, lo nombra a él nuevo virrey, y esto permite que de 1746 a 1755 el virrey pueda empezar una labor importante en el mejoramiento administrativo del virreinato de la Nueva España. Sí. ¿Los dos son listos para la foto oficial? Sí. ¿Nos tomamos? ¿O continuamos para hacerlo de para? No, de una vez. ¿Qué tal? Hacemos un corte. Corte de tal y otro. Sí, habíamos señalado que después de la guerra defensiva, la guerra comercial entre Inglaterra y España, se habían dado las condiciones para un avance comercial en la producción minera. Esto permitió también un impulso importante en la producción minera y comercial, y permitió también que se crearan una mayor eficiencia en las funciones públicas, lo que permitió también pensar en el impulso a proyectos importantes de colonización, sobre todo uno. Se decía que la presencia de Francia en los márgenes del río Mississippi, en la Luisiana, se estaba expandiendo hacia el sur. Inclusive se señalaba que había colonias, poblados de franceses a lo largo de la costa que en aquel tiempo se llamaban Nuevas Filipinas, que era Texas. Inclusive hubo algunas expediciones para corroborar esto, y sí se comprobó que hubo pobladores franceses que habían sido atacados en Texas por los indígenas. O sea, que era cierto en la expansión francesa hacia el sur, y se hablaba de que una gran zona entre el río Nueces y el río Pánuco estaba virtualmente despoblada. Esta era la zona del seno mexicano. Hemos dicho que el Golfo, en su curvatura, tiene como seno una parte que tiene en forma muy importante lo que es el actual estado de Tamaulipas. Entonces, la idea con la llegada de Francisco de Güemes y Horcasitas era darle un impulso a la iniciativa militar, o sea, tratar de recuperar, de defender en mejores condiciones las provincias de ultramar, en particular las del Virreinato de la Nueva España, y la necesidad de darle una mayor eficiencia a la administración. ¿Le damos a la otra? Cuando llega Francisco de Güemes y Horcasitas a la Nueva España, se encuentra con un deterioro importante de la administración virreinal, muy limitado por una serie de intereses
entre los que estaban principalmente el consulado de comerciantes, que dominaba en mucho los transportes que iban de la Nueva Galicia, de la Nueva Vizcaya, del actual estado de Querétaro, y utilizaban la salida hacia Veracruz. Por decirlo de alguna manera, Veracruz era la única ruta importante comercial hacia Europa. Teníamos la nao de China en Acapulco de una manera esporádica, pero el grueso del comercio de la Nueva España salía por Veracruz, y estos intereses de comerciantes afectaban mucho los intereses de los mineros, y estos dependían en mucho del transporte, de las alcabalas o impuestos y de las imposiciones que los grupos regionales de esa parte hacia Veracruz le imponían los intereses mineros, principalmente en la Nueva Vizcaya, Zacatecas y Nueva Galicia. En eso intervenía también mucho, como uno de los intereses más importantes, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dominaba en mucho la vida religiosa, pero intervenía bastante en la vida política. Tan era así que era difícil que cualquier iniciativa no contara con la aprobación de la alta jerarquía católica. En particular, la Orden de los Jesuitas. En 1746 que llega Güemes de Orcasitas, la Compañía de Jesús dominaba en mucho la educación en la Nueva España. Los principales institutos educativos o colegios estaban dominados por los jesuitas, pero también tenían una clara proyección económica, sobre todo hacia el norte, en donde los jesuitas habían no solamente evangelizado, sino también construido importantes enclaves económicos de producción agrícola, de control de los indígenas, en fin. La Compañía de Jesús, que sería expulsada, si mal no recuerdo, en 1776, por allá, dominaba en la década de los 40 de 1700, junto con las órdenes religiosas, demasiado. La Casa Borbón, muy inspirada en ideas que serían llamadas de la Ilustración, hablaba de una separación entre el interés espiritual y el interés económico. Desde ahí estaba la confrontación, que Juárez haría el favor de dividirla de manera más estricta. Al llegar Francisco de Güemes de Orcasitas, tuvo que tener una gran disposición de empezar a negociar o renegociar las formas en que se influía, digamos, el poder político. Y una de las cuestiones más importantes era reducir el contrabando, reducir aquellas actividades que no le redituaban dinero al gobierno virreinal. En ese momento, y también quizá por la ausencia de productos que había ocasionado la guerra con Inglaterra, también se reflejaba una seria crisis de alimentos. El descenso de las exportaciones mineras también traía un descenso en la capacidad de compra de las poblaciones que lo hacían. ¿Le damos al otro? El mapa en aquella época se ve claramente que el seno mexicano formaba parte del nuevo Reino de León, y había jurisdicciones si mal no recuerdo, de Charcas, de Coahuila, había de Nueva Vizcaya, estaban ligeramente rodeado el seno mexicano por una serie de jurisdicciones que tenían una serie de problemas con
el seno mexicano se había convertido de ser un lugar donde janambres, rayados y una serie de tribus seguían siendo hostiles a la presencia española, pero también eran muy proclives a aceptar, pues eran indígenas esclavizados de otras partes que huían hacia el seno mexicano. Y estas de Nuevo León y de otras partes, los indígenas que habían estado esclavizados huían y encontraban refugio en el seno mexicano. Pero a partir de 1733, en donde en las colonias inglesas e inglesas de Estados Unidos, lo que se llama ahora, se habían expulsado a todas las poblaciones indígenas. Había una política de expulsión de todas las naciones indígenas y las habían recorrido hacia territorios que no tenían dueño, que no estaban poblados, pero que pertenecían a la Nueva España. Los franceses, que tenían una excelente relación con las naciones indígenas, también permitían el libre paso por sus espacios en la Luisiana, y que no era gran parte de la Luisiana francesa recorría las riberas del río Mississippi. Y ese buen trato de los franceses con las indígenas permitían seguirse en oleadas cada vez más fuertes, cada vez mejor organizadas, de las indígenas que venían de los Grandes Lagos, de Canadá y se llamaban apaches, comanches, lipanes y una serie de tribus kiowas que empezaban ya a hacerse sentir en este lado de la Nueva España. El seno mexicano había ya empezado a sentir los embates de estas tribus, que ya no eran las tribus hostiles, sí, pero menos organizadas, menos agresivas, y estos tenían los nuevos invasores tenían una nueva característica: estaban armados, no con flechas nada más, sino ya con rifles. Los franceses en mucho tenían una excelente relación, inclusive los ingleses, no únicamente era de whisky, era también dar armas y algo más importante, caballos. Y se reflejaba en este sentido de que empezaban a atacar. Entonces había que crear condiciones para que toda esta gama de intereses del nuevo Reino de León, en fin, permitieran construir una mejor línea defensiva hacia el norte, pero también ocupar una tierra que estaba vacía. Todo este conjunto de intereses se reflejaba también en el deseo de los mineros que a través de la ruta de La Plata que subía a través de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Durango y hasta llegar a Parras, ahora de la Fuente, a Parral, Chihuahua. Se había construido toda una serie de exploraciones mineras que tenían que sacar, y no recorrer hasta Veracruz, sino sacar el mineral hacia el Golfo de México. Ya antes, Luis Carvajal y de la Cueva había recibido la encomienda de buscar una ruta que contactara Mazapil, uno de los últimos puntos de la Nueva Vizcaya, no de la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, Mazapil, que ahora es Zacatecas, con el río Pánuco, con Tampico. Ya tenían esa idea. Inclusive se hablaba de que había puertos naturales en el seno mexicano, como el que significaba la hora ría, o esa entrada del mar por el río Sotolamarina. O sea, se hablaba de que había posibilidades de darle una mayor importancia a la exploración de minerales. ¿Le damos el otro? Entre estos intereses estaba también la idea de que la iglesia no debería tener tanta fuerza como la tenía, y en
cualquier proyecto de colonización, principalmente el más importante que se dio en 1740, 42, 46, fue el de la colonización de Nueva Santander. En la iglesia tuvo una importancia normal. La idea era que se le diera al Colegio de Propaganda Fide de Zacatecas la posibilidad de continuar la evangelización que se había suspendido en el seno mexicano y que llegaba quizá en la parte sur hasta, digamos, Jaumabe, 2 o 3 pueblos, Tula ya había una ahí en Jaumabe, en Tula y en otro, ¿cuál era? Miquihuana, Bustamante. Miquihuana se funda mucho tiempo después. Pero en esos 2 pueblos, cuando menos, ya había habido una evangelización por un fray Molinedo, Antonio Martín de Molinedo, ya había entrado ahí, y la idea es expandir la evangelización hacia el sur. Este interés, el de interés defensivo, digamos, el de interés de los mineros, el interés de geopolíticos, se estaban confrontando para permitir darle una nueva posibilidad a los sacerdotes. Había un exceso de sacerdotes que había que incorporar en nuevas parroquias y pagándoles sus jornales y permitiéndoles permitiendo a la iglesia el cobro de los diezmos. Había un cobrador, o sea, la idea era abrir que en estas nuevas tierras se pudieran colocar los nuevos sacerdotes. ¿Le damos el otro? Junto con este interés también, el interés defensivo, se estaba, lo que ya mencionamos, lo de los hacer que los intereses de los pobladores del nuevo Reino de León llevaran cuando menos hacia el Río Grande, el Río Bravo, llevaran ese sistema defensivo. En nuestra nueva concepción se hablaba de que la colonización no podría seguir con la vieja estrategia que los españoles habían heredado del Imperio Romano de construir presidios y a partir de allí alrededor establecer los nuevos colonizadores, sino establecer una política diferente en donde las autoridades se mencionaran, se dieran directamente con quienes organizaran o llevaran a cabo la nueva colonización. El virrey Francisco de Goya y Orcasitas llega a la Nueva España y empieza inmediatamente a detectar las posibilidades de negocios para él, pero también logra integrar un grupo que estaba fundamentalmente integrado por gente de Santander, de los Países Vascos, de Galicia, que llamaban los montañeses. Y él era un buen ejemplo de montañés, que en ese tiempo el defensor de Cartagena, que había derrotado a los ingleses en Colombia, el que había derrotado en otras, eran casi todos de esa parte del norte de España, eran vascos. Y llega a la Nueva España y crea su propio grupo de montañeses y empieza a dar preferencias, pero también a lograr importantes ventajas, sobre todo en los intereses mineros. Una parte, el mineral de Bañuelos, si mal no recuerdo, en Jalisco, queda en manos directamente del poder virreinal y de Güemes de Orcasitas. Por favor. Este es lo que hablamos de qué era la Nueva Santander. Y con siempre se habla del nuevo Reino de León, la jurisdicción de Charcas, había uno de Guadalcázar,
y había otros que rodeaban esta zona aparentemente bastante deshabitada en las orillas del río Bravo. ¿Le damos el otro? Este grupo de interés de los montañeses encontró en José de Escandón y Helguera uno de los máximos pilares, y fue también el que fue uno de los 3 proyectos de colonización. Había uno que era Ladrón de Guevara y había otro que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eran 3. El mejor para un montañés fue el proyecto de otro montañés y se aceptó que fuera él. Pero junto con la negociación con la iglesia, con los comerciantes, con los mineros, en fin, se tenía que hacer una negociación más importante a nivel del nuevo Reino de León. Ahí había gente muy preparada militarmente que podría realizar la colonización, que podía dirigir la colonización. También había ya adelantados rancheros con grandes propiedades de terreno en estas partes a un lado del río Bravo, que requerían de mano de obra, de que facilitaban la posibilidad de traer nuevos colonizadores. Había capitanes de mucho tiempo como Miguel de la Garza, era Elizondo, de la Garza Elizondo. Eran dos capitanes. El fundador de Camargo. ¿Cuál? Blas de la Garza Falcón y su hermano Miguel de la Garza Falcón eran capitanes importantes que dirigían gente. Blas de la Garza Falcón estaba en Lampazos y creo que Río Verde, Coahuila, estaba Miguel de la Garza Falcón. Sí, estos 2 tenían mando de tropa, tenían experiencia de lucha contra los indígenas, tenían capacidades de integrar intereses, y esto permitió que se les prometiera ya directamente Escandón, les prometieran grandes territorios para ganadería intensiva, que ellos fueran la justicia mayor del rey en cada población que le dieran. A los pobladores les prometieron una serie de terrenos para que pudieran hacer tanto ganadería como agricultura. En fin, se empezó a hacer toda una serie de impulso, se dio a conocer lo que quería José de Escandón hacer para la colonización de la Nueva Santander. Y así, con estas promesas, se movilizaron una serie de empresarios, gente de milicia posibles colonizadores en pobreza para irse al final. ¿Le damos otra? Una de las cosas que mencionaba José Escandón en su proyecto era que, aparte de que había muchos soldados y jornaleros en pobreza que requerían de que se les dieran tierras, mencionaba su gran capacidad de guerra, su gran capacidad militar. Dice, eran buenos soldados que tan pronto eran llamados a las armas cuando había amenazas, acudían y lo hacían muy bien. Y quizá la parte más importante vendría de Nuevo León, pero también de Charcas. En la población de Guadalcázar había interesados, y también en la Sierra Gorda, en la Huasteca, había gente interesada que podía ser parte de la colonización. Había necesidad de recibir tierras, y se les daba nuevas promesas de tierra. A muchos se les podría ayudar, se les llamaba coste de traslado.
y se les brindaban muchas posibilidades para hacerlo. Las responsabilidades, las exigencias para que recibieran tierras era que tuvieran armas, arcabuces, machetes, pistolas, en fin, y instrumentos de labranza también, pero principalmente que tuvieran ganado, que tuvieran caballos, en fin, que permitieran que una vez que se trasladaran, recibieran la tierra, tuvieran posibilidades de defenderla. Pero también se les decía que iban a una zona de guerra y que tan pronto se les llamara a las armas contra los indígenas principalmente, deberían acudir. Esto era las milicias que posteriormente serían los rancheros y en Texas serían los ranchers. ¿Le pasamos adelante? A los capitanes se les ofrecía, aparte de una gran cantidad de tierras, se les ofrecía un salario de 500 a 800 pesos al año. A los sargentos se les ofrecían 250 pesos al año y a los soldados 225. Todos permitieron que en un momento determinado la colonización de la Nueva Santander se hiciera con promesas que fueron el resultado de una gran negociación de intereses. Entre 1748 y 1764 se trasladaron 1.331 familias civiles y 144 familias de militares, con un número aproximado de 6.350 personas, y se fundaron 24 nuevas villas, con un costo general de 800,000 pesos entre pagos anuales a sacerdotes y soldados. Una de las conclusiones que nos permiten comprender qué pasó después, inclusive qué pasó entre la confrontación entre autoridades virreinales y autoridades de la provincia, principalmente José de Escandón, entre la iglesia y José de Escandón, entre las autoridades de las nuevas villas y José de Escandón, que era el comandante general, que recibiría todas las grandes prerrogativas de ser una especie de justicia mayor a nivel de la provincia, así como los capitanes recibían lo de ser la justicia mayor en las villas donde estaban. Pues eso es lo que quería decir. Fue una gran conjunción de intereses que permitieron que en menos de 6 años se poblara un territorio que había estado despoblado. ¿Es cuánto? ¿Alguien quiere usar la palabra a las soluciones de Gracias. Una pregunta. La gente que trajeron de España, ¿de qué regiones de España a poblar en la parte del seno mexicano? ¿De qué regiones eran? ¿O solo eran de España o eran de otras partes del imperio? Tengo entendido que de los pocos que venían directamente de España era José de Escandón, pero todos venían del Valle del Pilón, Allende, Montemorelos, General Terán, ¿cómo? Galeana. Lampazos tuvo una fuerte importancia, la verdad. Cerralbo casi quedó despoblado. Blas de la Garza Falcón había llegado como capitán, como justicia mayor a Lampazos, y se había casado en segundas nupcias con la hija, ahorita no recuerdo con la hija del que era el alcalde. Justicia mayor, sí. Y juntos se llevó a su familia, a la familia del señor y a sobrinos, y fueron a poblar Camargo. O sea, hay realmente pocos de origen realmente peninsular. Se puede decir que la colonización de la Nueva Santander fue exclusivamente con criollos, indígenas y castas, le llamaban en aquella época, de los puntos circunvecinos del nuevo Reino de León. Para entender ese punto, debemos de acordarnos que
en la Nueva España ya habían pasado 200 años. ¿Sí? Si no entendemos ese punto, pues no sabemos quién les llegó. Ya tenían 200 años, Monterrey, 1590 y tantos. La Nueva Vizcaya, 1563. Zacatecas, 1546. Entonces ya teníamos aquí 200 años de gente que efectivamente era peninsular. Pero toda la colonización prácticamente de lo que es el Nuevo Santander fue de gente que ya estaba en la zona del nuevo reino de Los de Cerralbo son los que fundaron, los trajo Blas de Legardo, que venían de Cerralbo a la villa de Camargo. Y los de Reynosa vinieron del Valle, en la hacienda del Pilón, de la Caderita. Son grupos diferentes. Gente de Camargo, si se refiere a los áreas diferentes que habían llegado a 200 años, 150 años atrás al Reino de León y vinieron y encontré un López, de López de Jaén, en las actas antiguas de la iglesia de Camargo, que están allá en Austin. Martín sacó copias y se le dio a Reinaldo y aparecen López como mis antepasados López nomás, pero aparecen también López de Jaén, que venían obviamente, que esos López de Jaén llegaron de Jaén, España, que es donde está la capital de los sefarditas, Por eso todo se habla de que todo lo que trajo Luis de Rogelio de la Cueva del Reino de León eran de origen judío. Sí. ¿Cuál era el atractivo que tenían esos colonos al venirse o acercarse al seno de la en el diagnóstico que hace Luis Carlos, José de Escandón, se habla de que había una gran cantidad de soldados que no tenían tierra, pero también había ya, como ya tenía mucho tiempo de estar la familia reproduciéndose, había muchos, los hijos habían heredado la tierra que habían recibido de sus padres, pero otros ya no alcanzaban. Había muchas nuevas familias que habían quedado de ser meros peones de sus padres o de sus hermanos, en fin, ¿no? Esto hacía muy atractivo para mucha gente decirle, van a recibir una cantidad importante de tierras si es de agricultura o si es para ganadería. Lo único que se exigía era pues disposición de permanencia durante creo que 20 años mínimo de estar ahí en esas tierras, contar con todas las armas o la mayoría de ellas. Cuando se creaba una condición muy importante, pero a los inversionistas, aquellos capitanes, a los que podrían, se les iban a ofrecer dinero en efectivo, 500, 800 pesos anuales a los capitanes real, a los sargentos 250 y 225 a los soldados. O sea que los 144 familias de militares eran ya gente que llegaba con dinero, ¿no? Ahora, ¿de dónde venía este dinero? Pues directamente de las arcas virreinales, recaudadas en zonas como Zacatecas, Mazapil y de las zonas mineras, ¿no? Principalmente. Te comento algo sobre los indígenas. De la población, es una población obispana, la que está presente en Nuevo León y en Coahuila, que incluye ahí la tercera etnia, que es la negra, la afroamericana, ¿verdad? Que había llegado, que sobre todo en el sur de Nuevo León había mucho. Pero de los indígenas, de lo que estás mencionando ahí, de los apaches, pues no es exactamente así. Lo que sucede es de que el nuevo reino de León, teníamos desde Carvajal de la Cueva, desde que estaba Núñez Guzmán, que empieza el saqueo de indígenas para llevarlos al Caribe, viene esta idea al nuevo reino de León, y sobre todo el siglo XVII, los 1600, tenemos un conflicto muy grande, que son dos tipos de sistema que se implantan. Uno es la esclavitud, que llevas a los indígenas porque son belicosos en contra de los pobladores, los llevas y los vendes a las minas. Entonces se vendían por 10 años, 12 años, y eso crea un conflicto tremendo de pleitos entre ellos. El otro fue la formación, lo que fue la encomienda, lo que hacía
Cortés allá en Oaxaca, en la parte sur, pero la quisieron trasplantar hacia el nuevo Reino de León. Ya cuando la habían abolido y todo, van y la implantan con cazadores y recolectores. Entonces es un área muy violenta y lo que está sucediendo es de que la mayoría de la población indígena viene a dar hacia el seno mexicano, hacia la costa, lo que es ahora Tamaulipas, a esconderse. Uno de los grupos principales de aquí de Reynosa pues son los narices y los nazas, que son de Nuevo León, y vienen a esconderse precisamente ahí donde está Reynosa Díaz, o sea, donde implantan la misión. La cuestión de los apaches y comanches es una historia que poco la entienden en Nuevo León y se entiende qué fue el suceso. Los apaches es un grupo atabascano que viene en el 1400 a la parte central de Estados Unidos. Están ahí en Canadá y vienen a dar. Ya se introduce el caballo allá por El Paso y se empiezan a montar en el caballo. Y al principio del siglo XVIII, del 1700, ya andan arriba de él y se vuelven nómadas, porque andan para arriba y para abajo. Y muy diestros. Y los comanches esos son yutonaguas, son de la parte de la gran cuenca, de donde salen los aztecas y los tepehuanes y toda la indiada que va por el altiplano hacia el sur. Bueno, lo que sucede que cuando se colonizan las villas del río Bravo, no están presentes, ni inclusive en Laredo. En Laredo simplemente los mencionan, que existen. Sí están viviendo en San Antonio, pero no en el Nuevo Santander, ni en el seno mexicano, sino que en ese momento, la fecha exacta es 1764-65, que las reformas borbónicas les quitan el apoyo, les habían dado un apoyo de hacerles unas misiones, que nunca las utilizan. Una de ellas era la misión de San Saba, y luego les hacen las misiones del Cañón, en el río Nueces. Cuando les quitan el apoyo, ellos se vienen a la desembocadura del río Nueces y empiezan lo que es un periplo anual, que venían y saqueaban todas las villas de nosotros, y se regresaban al río Nueces, donde dejaban las familias, y de ahí todo lo que se caballos y todo lo que se había robado, van y lo venden con los Tócaros, en el centro por donde está Austin y toda esa área. Y ellos, los Tócaros, conseguían las armas con los franceses. Ya, me estoy extendiendo mucho. Pero la cuestión es de que de ellos, los enemigos número uno eran los comanches, y los comanches vienen atrás de ellos. Entonces, esa depredación Apaches eran seguidos por los comanches, que eran sus enemigos. Sí. Entonces ahí no están en el seno mexicano en ese momento, pero sí van a ser un problemón hasta la intervención americana, que es cuando los avientan fuera. Ese es, para entender, el problema serio era la población local, la de Nuevo León. Inclusive el indígena, en 1686, va a dar un indígena, y comienza todo el relajo porque colonizaron. El Sandén, no el Sandén, es La Salle, había puesto la colonia San Luis, en la costa central de Texas, en Matagorda. Y ahí en la costa central va a dar un indígena aquí de San Juan. Ahí por esta caderita está la estancia de San Juan, del pueblo de San Juan. Va a dar un indígena de los Pajaritos, hasta allá, y viene vestido de indio, de francés, con casaca y con todo gorro. Ese documento está en el AGN, en el archivo de indios. Y menciona que causa de él es que el gobernador avisa a la corona, y de ahí se arma todo el alboroto de que había que colonizar la área. Ese es un punto clave dentro de la historia. Estamos hablando de los intereses geopolíticos, los intereses de las autoridades virreinales